Lo despidieron de un periódico por falta de imaginación. Su primer estudio de animación quebró. Le robaron su personaje más exitoso. Llegó a Hollywood con $40 en el bolsillo. Hoy su empresa vale más de $200 billones. Y todo empezó con un ratón. Hay una empresa en el mundo cuyo nombre evoca inmediatamente una sola cosa: la magia. Parques temáticos en 4 continentes. Más de 30 películas que han marcado generaciones enteras. Personajes que el mundo entero reconoce sin importar el idioma que hable. Y detrás de todo eso, hay un hombre que fue despedido de su primer trabajo porque su jefe dijo que le faltaba imaginación. Que quebró no una, sino 2 veces. Que llegó a Hollywood con $40 en el bolsillo y una película sin terminar en la maleta. Y a quien le robaron su personaje más querido justo cuando empezaba a tener éxito. Walter Elias Disney, el hombre que inventó la magia moderna, y que antes de hacerlo, lo perdió todo, varias veces. Esto es, nadie los vio venir. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois, cuarto de 5 hijos del matrimonio entre Elias Disney, un hombre severo que probó suerte en múltiples negocios sin éxito, y Flora Cole, una mujer tranquila que sostuvo a la familia con paciencia durante décadas de inestabilidad. En 1906, cuando Walt tenía 4 años, la familia se mudó a una granja en Marceline, Missouri, y esos años en Marceline, rodeado de animales, naturaleza, trenes que pasaban cerca de casa y una calma rural que nunca olvidaría, fueron los más felices de su infancia. Fue ahí donde Walt empezó a dibujar. Le pagaban unos centavos por retratar el caballo de un médico vecino, copiaba caricaturas de los periódicos, pintaba en cualquier superficie que encontrara. Pero la vida en la granja terminó pronto. Su padre enfermó de fiebre tifoidea y tuvieron que vender todo. La familia se mudó a Kansas City y ahí comenzó la parte más dura de la infancia de Walt. Su padre compró una ruta de reparto de periódicos y Walt y su hermano Roy, que todavía eran niños, tenían que levantarse antes del amanecer, con frío y con calor, para repartir periódicos puerta a puerta antes de ir a la escuela. No les pagaban, era trabajo familiar. Walt pasó años haciéndolo, y hay algo que dijo sobre esa época que resuena de una manera particular. Dijo que durante esos años se prometió a sí mismo que algún día iba a crear cosas que hicieran feliz a la gente. Que si el trabajo tenía que ser duro, al menos lo que produjera iba a valer la pena. A los 16 años, Walt mintió sobre su edad para enlistarse como conductor de ambulancias en la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Llegó a Francia, pero la guerra terminó antes de que pudiera haber combate. Decoró los laterales de su ambulancia con caricaturas. Cuando volvió a Estados Unidos, decidió que quería ser artista. Se fue a Kansas City a buscar trabajo y consiguió un empleo en el periódico Kansas City Star. Su editor lo despidió. El motivo oficial: le faltaba imaginación. Sus dibujos no eran lo suficientemente creativos para el periódico. Le faltaba imaginación. A Walt Disney, el hombre que crearía a Mickey Mouse, a Blancanieves, a Pinocho, a Dumbo, a Bambi, a Cenicienta, a Peter Pan, a Alicia en el País de las Maravillas y el parque temático más visitado del planeta, le dijeron que le faltaba imaginación. Décadas después, en 1996, la compañía que Walt fundó compró al grupo ABC, propietario del Kansas City Star. El periódico que lo había despedido terminó siendo propiedad de la empresa que él creó. La historia tiene un sentido del humor muy particular. Después del despido, Walt no se rindió. Consiguió trabajo en otro estudio de animación, aprendió las técnicas básicas y a los 20 años convenció a su amigo Ub Iwerks para que lo acompañara en una aventura propia. Fundaron Laugh-O-Gram Studio en Kansas City. Las cosas empezaron bien,
Producían cortometrajes basados en cuentos clásicos que tenían buena acogida local. Contrataron animadores, crecieron. Y entonces su principal cliente quebró y arrastró a Laugh-O-Gram con él. Walt Disney, con 21 años, estaba en bancarrota por primera vez. Vendió su cámara. Con el dinero de la cámara, compró un boleto de tren a Hollywood. Llegó a Los Ángeles con $40 en el bolsillo y una película sin terminar en la maleta. $40. Su hermano Roy estaba en un sanatorio recuperándose de tuberculosis. Walt lo convenció de salir antes del hospital y ser su socio. En julio de 1923, los dos hermanos Disney fundaron el Disney Brothers Cartoon Studio en el garaje de la casa de su tío. Eso es lo que había: un garaje, $40, una película sin terminar y dos hermanos. Lentamente, las cosas mejoraron. Produjeron una serie llamada Las Comedias de Alicia, que combinaba animación con actores reales. Y luego llegó el proyecto que parecía ser su gran oportunidad: un nuevo personaje llamado Oswald el Conejo Afortunado, distribuido a través de Universal Pictures. Oswald fue un éxito. Walt viajó a Nueva York confiado a negociar más dinero para la siguiente temporada. Y en esa reunión descubrió algo que lo dejó sin palabras. Su distribuidor, Charles Mintz, le informó que según los contratos que Walt había firmado sin leer con suficiente atención, Oswald no le pertenecía a él, le pertenecía a Universal, y que Mintz no solo se quedaba con el personaje, sino que también se había llevado a casi todos los animadores de Walt, convenciéndolos de trabajar directamente para él. De la noche a la mañana, Walt Disney lo perdió todo por segunda vez. Su personaje, su equipo, su ingreso. Solo conservó a 9 personas leales, entre ellas Ub Iwerks. En el tren de regreso a Hollywood, devastado, Walt tomó un papel y empezó a dibujar. Dibujó un ratón. El ratón que dibujó en ese tren se llamó primero Mortimer. Su esposa, Lillian, le dijo que ese nombre era demasiado pomposo. Lo llamaron Mickey. En noviembre de 1928, Mickey Mouse apareció en Steamboat Willie, el primer cortometraje de animación sincronizado con sonido de la historia. El público enloqueció. Las salas de cine pedían más. Mickey Mouse fue un fenómeno inmediato. En pocos años, era el personaje más reconocible del planeta. Pero Walt no se conformó. Tenía una idea que todos a su alrededor consideraban una locura absoluta: hacer el primer largometraje de animación de la historia. La industria lo llamó la locura de Disney. Los estudios rivales se burlaban. Los inversores dudaban. Nadie había hecho algo así. Nadie creía que el público fuera a sentarse 1 hora y media a ver dibujos animados. Walt hipotecó su casa para financiar la película. Tardó 3 años en hacerla. Costó casi el triple de lo presupuestado. El 21 de diciembre de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos se estrenó en el Teatro Carthay Circle de Los Ángeles. El público aplaudió de pie al final. La película recaudó $8 millones en su estreno, equivalentes a más de $150 millones actuales. Salvó a los estudios Disney de la bancarrota y cambió el cine para siempre. Lo que vino después ya lo conoces: Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, Cenicienta, Alicia, Peter Pan, La Bella Durmiente, Disneyland en 1955, Walt Disney World en Florida, un imperio que hoy vale más de $200 mil millones. Todo construido por un hombre que había sido despedido por falta de imaginación, había quebrado 2 veces y había llegado a Hollywood con $40. Hay una frase de Walt Disney que se repite tanto que casi pierde su peso. Dice: todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Y sería muy fácil dejarla como un póster motivacional, pero cuando conoces la historia detrás de esa frase, cuando sabes que la dijo el hombre que fue despedido 2 veces,
que quebró 2 veces, que le robaron su mejor personaje, que hipotecó su casa para apostar por una película que todos llamaban una locura, la frase deja de ser decorativa, se convierte en evidencia. Lo que más me impacta de Walt Disney no es lo que construyó, es que lo construyó sin dejar de creer en lo que hacía a pesar de que el mundo le dijo que no podía hacerlo en cada paso del camino. El periódico le dijo que le faltaba imaginación. El mercado le dijo que su estudio no era viable. Los distribuidores le robaron su personaje. La industria le dijo que su película era una locura. Y él siguió. No porque tuviera certeza de que iba a funcionar, sino porque no sabía hacer otra cosa que creer en lo que imaginaba. Hay algo que dijo sobre sus años más oscuros que resume todo esto mejor que cualquier otra cosa. Dijo, toda la adversidad que he tenido en mi vida, todos los problemas y obstáculos me han fortalecido. Puede que no te des cuenta cuando suceda, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor del mundo para ti. Una patada en los dientes. Qué forma tan honesta de describir lo que el mundo le hizo antes de dejarle construir su reino. Suscríbete si quieres seguir escuchando estas historias. Cada semana, el peor momento de alguien que hoy el mundo admira. Porque detrás de cada triunfo, hay una caída que nadie contó. Nadie los vio venir. Hasta la próxima.